En nuestra segunda clase de patología hepática vamos a ver las lesiones producidas por fármacos, toxinas y alteraciones metabólicas. Al ser el hígado un órgano detoxificador, puede sufrir lesiones en relación con una enorme cantidad de agentes terapéuticos y ambientales. Y estas lesiones se pueden producir por toxicidad directa, por la conversión hepática de un xenobiótico en una toxina activa y por mecanismos inmunes. Las reacciones tóxicas por fármacos pueden clasificarse en predecibles, son aquellas que afectan a todas las personas y tienen una relación dependiente con la dosis, y las impredecibles que dependen de la idiosincrasia del anfitrión, sobre todo de su tendencia a organizar una respuesta inmune o a la velocidad a la cual se metaboliza el agente. Ambos tipos de lesiones pueden ser inmediatas o pueden tardar semanas o meses en desarrollarse. Las lesiones hepáticas que vemos pueden ser leves, pueden ser muy graves con insuficiencia hepática aguda o pueden ser lesiones con tendencia a la cronicidad. Siempre debemos incluir la exposición a una toxina o a un agente terapéutico en el diagnóstico diferencial de cualquier tipo de hepatopatía. Acá yo les saqué del libro una lista esquemática de los patrones de lesiones hepáticas inducidas por fármacos y toxinas. No es para que ustedes aprendan de memoria, es para que vean qué cantidad de medicamentos producen lesiones hepáticas y de qué tipo. Por ejemplo, fíjense, los anticonceptivos, por ejemplo, van a producir estasis filial. Los antibióticos van a producir una hepatitis que tiene estasis filial. El paracetamol produce necrosis. El etanol, los corticosteroides producen esteatosis. El alcohol produce fibrosis. Muchos antibióticos, sulfonamidas, la miodarona y sonacida y el alopurinol producen granulomas. O sea, hay un sinfín de lesiones hepáticas que pueden presentarse con el uso de estos agentes farmacológicos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de lesiones hepáticas producidas por estas toxinas. En primer lugar, veamos el paracetamol. Sabemos que el paracetamol en condiciones normales, en un 90% es glucuronizado y sulfatado en el hígado y se elimina por la vía urinaria. ¿Y qué pasa con el 10% restante? La mitad de ese 10% restante se elimina directamente por el riñón y la otra mitad es metabolizado por el citocromo P450 que lo transforma en N-acetil-P, benzoquinonemina, que es un metabolito intermedio altamente activo y electrófilo. Este metabolito se une en forma covalente a macromoléculas del hepatocito causando estrés oxidativo y necrosis hepatocitaria. Hay factores de riesgo que van a aumentar la posibilidad de una hepatotoxicidad por paracetamol incluso con dosis terapéuticas. ¿Cuáles son ellos? El alcoholismo, una enfermedad hepática previa y el uso concomitante de anticonvulsivantes. ¿Por qué? Porque estos anticonvulsivantes son inductores del P450. El uso del paracetamol es una causa muy frecuente de insuficiencia hepática que obliga al trasplante y está relacionado en general a la dosis. ¿Qué es lo que va a producir? La lesión básica del paracetamol es la necrosis hepatocitaria. Esta necrosis hepatocitaria comienza en la zona 3 del lobulillo hepático, o sea, en la zona perivenular. En nuestras imágenes estamos viendo señaladas con la flecha las zonas de necrosis alrededor de la vena central. Primero toma la zona 3 y luego se va extendiendo hacia la zona 2 y hacia la zona 1 para llegar a producir una enfermedad
hepática aguda con extensa necrosis e insuficiencia hepática. Arriba nosotros estamos viendo un corte de un hígado con esta lesión por paracetamol donde se observan áreas claras de necrosis y áreas oscuras de parénquima conservado. La aspirina, por ejemplo, es un hepatotóxico que puede dar una esteatosis hepática y eso se llama síndrome de Reye. Es un síndrome que se observa en niños menores de 4 años por la administración, por ejemplo, de ácido acetil salicílico durante una virosis. Esto produce a nivel subcelular una lesión mitocondrial consistente en agrandamiento, rotura de las crestas y pérdida de cuerpos densos de la organela. La degeneración grasa hepática es difusa y de tipo microvesicular y no se acompaña de signos de inflamación. El síndrome de Reye además se acompaña de edema cerebral y los cambios grasos y las alteraciones mitocondriales también pueden ser observadas en el músculo esquelético, en los riñones y en el corazón. Acá a modo de ilustración nada más, les traje 3 imágenes de lesiones que se ven, por ejemplo, arriba a la izquierda, la lesión con el uso de metotrexate, que produce una degeneración grasa y una fibrosis periportal. El uso de esteroides anabólicos puede llevar a una colestasis. Los focos de dilatación canalicular con colestasis están marcados con las flechas amarillas. Y la atorvastatina, por ejemplo, puede producir un cuadro histológico muy similar a una hepatitis aguda con infiltración inflamatoria mononuclear en el espacio porta, que es lo que está siendo señalado con esta flecha de color verde. El consumo excesivo de alcohol, o sea, del etanol, es la principal causa de hepatopatía en la mayor parte de los países occidentales. Fijémonos en este esquemita que tenemos acá. Tenemos un hígado normal sometido a una gran carga de alcohol por un buen tiempo. ¿Qué va a pasar con ese hígado? En el 90 al 100% vamos a tener esteatosis hepática, degeneración grasa. Esta es una lesión reversible. Si se suspende el uso del alcohol, ese hígado graso va a volver a algo normal. Si no se suspende la ingesta de alcohol, ese hígado graso en un 10 al 35% va a desarrollar una lesión que se llama hepatitis alcohólica o esteatohepatitis. También es una lesión reversible si se suspende la ingesta alcohólica. En un 8 a 20% los hígados con esteatosis pueden desarrollar directamente una cirrosis. Y las hepatitis alcohólicas en alrededor de un 70% van a desarrollar cirrosis y sobre esa cirrosis se puede desarrollar un cáncer hepatocelular. ¿Cuál es la dosis cirrogénica del alcohol? En varones es de aproximadamente 160 gramos o más de alcohol consumido diariamente por 10 a 20 años. En las mujeres sería mucho menos. ¿Por qué? Porque el hígado de las mujeres es mucho más sensible a la lesión por el alcohol que el de los varones. Acá tenemos un lindo esquemita del libro de ustedes que nos muestra datos muy interesantes. Por ejemplo, fijémonos, un hígado normal. Ese hígado normal que está expuesto a grandes dosis de alcohol por un buen tiempo, desarrolla ¿qué? Una esteatosis hepática. Fíjense a la izquierda. Una esteatosis hepática que se caracteriza por tener fibrosis perivenular y degeneración grasa. Esa esteatosis es reversible. Dejo de consumir el alcohol y ese hígado puede volver a lo normal. Fíjense a la derecha un dato interesante, que un hígado normal por una severa exposición de alcohol, sin pasar por la esteatosis grasa, directamente puede dar una esteatohepatitis, que se caracteriza por necrosis de las células hepáticas, inflamación, los cuerpos de Mallory y los cambios grasos, ¿verdad? Directamente, sin pasar por la esteatosis. Y ambas, tanto la esteatosis como la hepatitis, pueden evolucionar a una cirrosis, que se caracteriza por la presencia de nódulos hiperplásicos y fibrosis.
Además, el esteatohepatitis puede ser una lesión también reversible. Cuando se suspende la ingesta de alcohol, ese hígado puede volver también a lo normal. ¿Qué es lo que podemos decir de la patogenia del hígado alcohólico? Solo 10 a 15% de los alcohólicos van a desarrollar cirrosis. Y hay factores que condicionan la aparición y la gravedad de las hepatopatías alcohólicas. No todos tienen las mismas hepatopatías. Por ejemplo, una variable es el sexo. Las mujeres son mucho más sensibles al daño hepático por el alcohol. Y eso se debe a que los estrógenos incrementan la permeabilidad intestinal a las endotoxinas. Las endotoxinas aumentan la expresión del receptor LPS-CD14 en las células de Kupffer y esto predispone a un aumento de producción de citocinas y quimiosinas proinflamatorias por dichas células. Después están las diferencias étnicas y genéticas. Hay razas donde se encuentran polimorfismos genéticos de enzimas detoxificantes que pueden jugar un importante papel. Por ejemplo, un gran porcentaje de individuos asiáticos tiene una variante de aldehído deshidrogenasa, la ALD2, que tiene una actividad muy baja y no puede oxidar el acetaldehído. Entonces, estos individuos tienen una tolerancia muy baja al alcohol. Y después hay trastornos comórbidos, como por ejemplo la sobrecarga de hierro, la presencia de una hepatitis, ya sea C o B, y estas lesiones establecen sinergias con el alcohol, agravando por supuesto la hepatopatía. El acetaldehído es el principal metabolito intermedio del alcohol, es el más dañino. Determina la liberación de endotoxinas del intestino a la circulación portal con inducción de respuestas inflamatorias en el hígado por la activación de la NFKB y la liberación de factor de necrosis tumoral, interleuquina 6 y factor de crecimiento transformante alfa. Estimula la liberación de las endotelinas por las células endoteliales y provoca vasoconstricción y contracción de células estrelladas activadas con reducción de la perfusión de los sinusoides hepáticos. Induce la peroxidación de los lípidos con alteración de la función de membranas y citoesqueleto. Se une a la tubulina dañando los microtúbulos. Interfiere en la cadena de transporte mitocondrial. Estimula la formación de superóxidos que reaccionan con las proteínas de membrana y por supuesto las lesionan. Aumenta y favorece la síntesis del colágeno. ¿Cuáles son los cambios anatomopatológicos que vamos a encontrar en un hígado afectado por el alcohol? En primer lugar tenemos la esteatosis hepática. Vamos a encontrar un hígado agrandado de tamaño y de peso, de color beige amarillento y de consistencia de borrador. Y en la microscopía lo que vamos a encontrar va a ser macrovacuolas en los hepatocitos con desplazamiento del núcleo hacia la periferia. Eso estamos viendo en nuestras imágenes de abajo. Acá tenemos otra imagen de una degeneración grasa alcohólica donde se observa la vacuolación citoplasmática de las células y un ligero aumento del tejido conjuntivo perisinusoidal del espacio de Dice. La segunda lesión es la hepatitis alcohólica. La hepatitis alcohólica se presenta con necrosis de los hepatocitos, con un infiltrado que va a ser de tipo neutrofílico, con la degeneración grasa, con la presencia de unos cuerpos de Mallory-Denk, enseguida vamos a ver qué son, y por supuesto la presencia de fibrosis. Acá a la derecha tenemos un esquema de cuáles son las lesiones que se observan. Tenemos una imagen microscópica del hígado donde las flechas nos están mostrando los cuerpos de Mallory-Denk y abajo una microscopía electrónica de estos cuerpos de Mallory-Denk. Los hepatocitos van a tener lesiones, van a estar agrandados, balonizados o hidrópicos, ¿verdad? Van a tener degeneración grasa y muchos de ellos van a tener necrosis. Algunos van a estar con apoptosis. Los hepatocitos más lastimados van a ser los de las zonas pericentrolobulares.
Y en relación a esa lesión hepatocitaria, nosotros vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio polimorfonuclear o neutrofílico. Y sobre todo cerca de las células que contienen los cuerpos de Mallory-Denk. En nuestra imagen histológica estamos viendo hepatocitos balonizados, un hepatocito apoptótico, estamos viendo el infiltrado inflamatorio preferentemente polimorfonuclear. Acá tenemos otra imagen donde observamos la degeneración grasa, macro, microvascular y también la reacción inflamatoria de tipo polimorfonuclear. ¿Qué otros cambios vamos a encontrar en esta hepatitis alcohólica? Vamos a encontrar dentro de las células la presencia de unas estructuras denominadas hialina de Mallory o cuerpos de Mallory-Denk, como ustedes quieran llamarlo. En la imagen de la derecha, en hematocilina y eosina, la flecha verde, me está señalando un cuerpo de Mallory-Denk. Es un material amorfo eosinofílico que está dentro de los hepatocitos balonizados y se debe a la lesión de filamentos intermedios de queratinas 8 y 18 que van formando complejos con la ubiquitina. Este es un rasgo muy característico de la hepatitis alcohólica, pero no es específico, específico. ¿Por qué? Porque también podemos encontrar en otras enfermedades, como la enfermedad de Wilson, la esteatosis hepática no alcohólica y en algunas enfermedades crónicas de las vías biliares. En la imagen de arriba a la izquierda estamos viendo la degeneración hidrópica de los hepatocitos adentro en forma más clara, no tan linda como nuestra imagen de la derecha, algunos cuerpos de Mallory-Denk. Y arriba en recuadro estamos viendo una inmunohistoquímica para el cuerpo, para la hialina de Mallory, una inmunohistoquímica para citoqueratina 8 y 18 que se presenta como positiva. Está marcada con la flecha curva de color verde. Acá tenemos otra imagen a mayor aumento del hígado donde estamos viendo la degeneración grasa macrovascular y las flechas verdes nos están mostrando las hialinas de Mallory intracelulares. Otra característica que se presenta en la hepatitis alcohólica es la presencia de fibrosis. La fibrosis es perivenular y sinusoidal. Hay depósito de fibras de colágeno en el espacio de Dice y este colágeno va rodeando a las células individualmente dando un aspecto de alambrado de gallinero con las coloraciones especiales. Estas redes de cicatrices se acaban uniendo y engrosando los espacios porta y se condensan para formar tabiques fibrosos centroportales, que junto con los nódulos de regeneración que aparecerán posteriormente se va a conformar la cirrosis del ENEC. Arriba, a la izquierda, tenemos las dos imágenes de arriba son imágenes para que observemos el tejido conjuntivo, el colágeno. A menor aumento la de la izquierda y a mayor aumento la de la derecha. Ahí vemos cómo ese tejido conjuntivo va rodeando a cada célula hepática. Y en la imagen de abajo una microscopía electrónica que me está mostrando las fibras de colágeno en el espacio de Dice. Y acá también tenemos una coloración especial para resaltar el tejido conjuntivo, o sea, el colágeno, y vemos cómo las fibras rodean a cada célula, dando el aspecto de alambrado de gallinero que citamos en la diapositiva anterior. Hay una lesión hepática que se llama esteatosis hepática, pero no alcohólica, en pacientes que no toman. Es una hepatopatía de origen metabólico y que se caracteriza por esteatosis, esteatohepatitis y cirrosis en pacientes que no consumen el alcohol. Es la causa, fíjense qué importante es esta lesión, porque es la causa más frecuente de hepatopatía crónica en USA y también en todos los países está aumentando su frecuencia enormemente. Aumenta esta lesión el riesgo de padecer con posterioridad un hepatocarcinoma. Los valores clínicos
claramente son indicativos de lesión hepática, como por ejemplo un aumento de las transaminasas séricas. Se asocia a obesidad, diabetes tipo 2, dislipidemia e hipertensión arterial, entre muchos otros. Las características histológicas de esta enfermedad se asocian en forma constante al síndrome metabólico. Por ejemplo, la epidemia de obesidad que hay en los Estados Unidos y su espectacular aumento a nivel de todo el mundo se ha traducido con un incremento de la frecuencia de esta hepatopatía no alcohólica. La prevalencia en niños ha aumentado de forma mantenida. Esta enfermedad contribuye a la progresión de otras hepatopatías, como la infección por VHC y la infección por VHV. En la patogénesis de esta lesión hay una hipótesis de los dos golpes, que es lo que estamos viendo en nuestro esquema. La obesidad produce una resistencia a la insulina, ¿verdad? Y esa resistencia a la insulina produce esteatosis hepática. Ese es el primer golpe. Y luego la lesión oxidativa hepatocelular provoca la necrosis de los hepatocitos y una reacción inflamatoria frente a ella, llevando a la esteatohepatitis. Ese es el segundo golpe. Se considera que el principal factor patogénico de la esteatosis es el incremento de flujo y captación de ácidos grasos libres por el hígado, provenientes de ¿dónde? De la lipólisis periférica excesiva, que está producida por la resistencia a la insulina en el tejido adiposo. En los pacientes que tienen resistencia a la insulina y que son obesos, el tejido adiposo se vuelve disfuncional con menor producción de adiponectina y aumento de la producción de citocinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6 que inducen a la apoptosis de los hepatocitos. Entonces, en el hígado la sobrecarga de ácidos grasos lleva a una sobrecarga de la beta-oxidación mitocondrial con acumulación de ácidos grasos en el hepatocito. Y eso va a inducir al citocromo P450 con producción de radicales libres que producen lipoperoxidación de membrana del hepatocito, activando también citocinas inflamatorias y se produce un daño hepático. El factor de necrosis tumoral alfa y el factor de crecimiento transformante beta secretado por las células de Kupffer van a activar a las células estrelladas para el depósito del colágeno. ¿Qué es lo que vamos a ver en la histología del hígado de estos pacientes? Vamos a ver dos cosas: degeneración grasa y fibrosis, que es lo que estamos viendo en nuestras imágenes. Acá tenemos la degeneración grasa, en general macrovascular, aunque también puede ser microvascular. Y el otro cambio que vamos a encontrar es la fibrosis. Esta coloración nos está mostrando en color verde brillante el colágeno. La evolución clínica de los pacientes con ENA, que es la esteatosis hepática no alcohólica, ¿verdad? Está bastante bien ejemplificada en este esquema. La mayor parte de los pacientes tiene una esteatosis hepática aislada, que no progresa o progresa en un mínimo porcentaje a la cirrosis y no aumenta el riesgo de muerte en comparación con la población que no tiene ninguna lesión hepática. Eso cuando tienen solamente esteatosis hepática aislada, la mayoría de los pacientes, pero una minoría de los pacientes desarrolla una esteatohepatitis no alcohólica. Y la esteatohepatitis no alcohólica en un porcentaje de los casos puede ir en más o menos 15 años a la cirrosis, ¿verdad? Puede ir a la cirrosis por esteatohepatitis no alcohólica.
Y esa cirrosis, más o menos en 8 años, puede hacer una descompensación y matarle al paciente por insuficiencia hepática. O dentro de un tiempo de 6 a 7 años, puede sobre la cirrosis desarrollar un carcinoma de células hepáticas y matar al paciente por el carcinoma. Es interesante ver también que la esteatopatitis no alcohólica, sin pasar por la cirrosis, podría con los años tener un carcinoma de células hepáticas asociado y matar al paciente por ese carcinoma de células hepáticas. La última lesión hepática de nuestra clase de hoy corresponde a la cirrosis. La cirrosis es la última vía patológica común de daño hepático que surge de una amplia variedad de enfermedades hepáticas crónicas, representando el estado terminal de muchas de ellas. Es un proceso difuso que toma todo el hígado y que está caracterizado por fibrosis progresiva por depósito de colágeno en los espacios de Dice, alteración de la arquitectura normal del hígado para formar nódulos de regeneración estructuralmente anómalos compuestos por células hepáticas o hepatocitos. La fibrosis como precursora de la cirrosis es un proceso patológico fundamental en la evolución de las enfermedades hepáticas crónicas a la cirrosis. El concepto de cirrosis es morfológico, derivado de un hecho anatómico y no una entidad nosológica. Aquí tenemos un listado de la frecuencia de la cirrosis con relación a su etiología. De la cirrosis, la alcohólica ocupa el 60-70% en frecuencia, la viral el 10%, la cirrosis secundaria de enfermedades biliares 5-10%, la hemocromatosis primaria 5%, la enfermedad de Wilson es rara que se presente con cirrosis, lo mismo que el déficit de alfa-1 antitripsina. Y después tenemos la cirrosis criptogenética, 10-15%. ¿Qué quiere decir criptogenética? Que no se puede establecer bien su etiología. Hoy en día se cree que muchas de las cirrosis o que antes se llamaban criptogenética están relacionadas a la esteatosis hepática no alcohólica. Al hablar de la patogenia de la cirrosis tenemos que ver un poco cuáles son las células hepáticas que contribuyen a la fibrogénesis, y creo que son todas al final. Primero están las células de hito, ¿se acuerdan ustedes? Las que están en el espacio de Dice y que almacenaban vitamina A. Estas células se activan y se transforman en miofibroblastos. Y esa transformación en miofibroblastos es un elemento fundamental en el inicio y la progresión de la fibrosis hepática. ¿Por qué ocurre esa transformación? Por estimulación directa por toxinas, por exposición a citocinas inflamatorias como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1. Entonces, una vez que estas células se transforman en miofibroblastos, generan enormes cantidades de colágeno 1 en el espacio de Dice. Después están los hepatocitos. Los hepatocitos, cuando son dañados, producen especies reactivas de oxígeno, producen mediadores fibrogénicos, induciendo la activación de las células de hito y la transformación en miofibroblastos, estimulándolos también a producir colágeno. Luego tenemos las células de Kupffer. Fijémonos en la imagen que tenemos abajo a la izquierda, que es un hígado normal, y ahí vemos a la célula de Kupffer con la célula endotelial tapizando el sinusoide hepático. Por debajo del sinusoide tenemos el espacio de Dice y dentro del espacio de Dice la célula estrellada quiescente normal de hito que acumula vitamina A. Y por debajo tenemos los cordones hepatocitarios. ¿Qué va a pasar con esta célula de Kupffer? Esta célula Kupffer se puede activar y se va a activar cuando tenemos exposición a virus, a alcohol, a dietas ricas en grasa.
y al activarse va a empezar a producir mediadores solubles dañinos y también secreción de citocinas. Esos mediadores solubles van a producir la disfunción y muerte de los hepatocitos, como estamos viendo en nuestra imagen de la derecha. Y la secreción de las citocinas, que también estamos viendo en la imagen, en la zona señalada con la flecha curva verde. La secreción de esas citocinas van a favorecer los cambios en las células estrelladas de Ito. Por ejemplo, la proteína quimiotáctica de los monocitos 1 y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas van a producir una quimiotaxis en estas células de Ito. La endotelina 1 va a producir contracción de las células de Ito. El factor de crecimiento transformante beta va a producir una activación de esta célula para que produzca fibras colagénicas. Y el factor de necrosis tumoral va a inducir a la célula estrellada de Ito a la proliferación. Luego tenemos las células endoteliales. Las células endoteliales, acuérdense ustedes, que eran células fenestradas y que actuaban como un filtro dinámico que permitía salidas y entradas de sustancias al sinusoide y hacia la célula hepática. El alcohol produce defenestración, o sea, disminuye esas fenestraciones y produce una capilarización del endotelio hepático. Además, estas células endoteliales empiezan a secretar interleuquina 33, que también va a estimular a las células de Ito a producir colágeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una barrera a ese nivel con un intercambio de sustrato deficiente, que es la causa principal de la disfunción hepática en estos pacientes. ¿Cuál es la característica anatomopatológica histológica de una cirrosis? La imagen de la derecha nos está mostrando con coloración especial un hígado cirrótico. En primer lugar, la presencia de los tabiques fibrosos, que uno de ellos está marcado con la flecha amarilla. Son bandas fibrosas o cicatrices amplias alrededor de varios lobulillos adyacentes y están constituidos por colágeno 1 y 3. Y en segundo lugar, la presencia de nódulos parenquimatosos, ¿sí? Nódulos parenquimatosos de regeneración. Estos miden de 3 milímetros a más de 1 centímetro y están constituidos por células hepáticas. Estas células hepáticas pueden proceder de hepatocitos de larga evolución preexistente, los cuales, cuando se establece la cirrosis, ya muestran rasgos de senescencia por replicación. O pueden estar constituidos por hepatocitos nuevos que derivan de células madre de los conductos de Hering. Estas células madre también pueden ser responsables de las reacciones ductulares encontradas en la cirrosis. La cirrosis puede ser de tipo macronodular cuando está constituida por nódulos de regeneración de más de 3 milímetros. Pueden ir a 1, 1,5, 2 centímetros de diámetro. La lesión es micronodular cuando los nódulos de regeneración no sobrepasan los 3 milímetros de diámetro. Y la cirrosis mixta es aquella que tiene ambos tipos de nódulos en el mismo hígado. La cirrosis micronodular. Esta se presenta con un hígado de tamaño normal o ligeramente aumentado. Los nódulos tienen menos de 3 milímetros de diámetro de tamaño y el aspecto en general es bastante uniforme por todo el órgano. Acá nosotros tenemos una macroscopía de la superficie externa de un hígado con una cirrosis micronodular. En la microscopía, ¿qué vamos a encontrar? Las características de un hígado cirrótico. Primero,
los nódulos de regeneración. Estos nódulos no suelen tener ni vena central ni espacios portales y están separados por puentes fibrosos. En esos puentes fibrosos se observa una proliferación de conductos biliares. Acá tenemos dos imágenes con coloraciones especiales donde se ven los nódulos de regeneración y el estroma fibroso que va rodeando a esos nódulos de regeneración en color verde y azul respectivamente. Acá estamos observando a mayor aumento un nódulo de regeneración. Está señalado el mismo con la flecha de color verde. Rodeando al nódulo de regeneración tenemos los septos fibrosos con infiltrado inflamatorio linfoide y proliferación de ductos biliares. Acá tenemos otro ejemplo de cirrosis micronodular que se halla en el contexto de una hemocromatosis. La hemocromatosis, ustedes saben que está causada por la absorción excesiva de hierro que se va depositando en hígado, páncreas, corazón, articulaciones, órganos endocrinos y que puede ser hereditaria o secundaria a la administración parenteral de hierro. El hierro, ustedes saben que es un tóxico directo para el hepatocito. Y cuando el hepatocito está sometido a esa sobrecarga, a la larga termina con una cirrosis. Eso estamos viendo en la imagen de la izquierda, es de tipo micronodular y hay una superficie de coloración inhomogénea con áreas oscuras por el depósito de hierro. A la derecha nosotros estamos viendo una imagen histológica de una cirrosis en una hemocromatosis, donde vemos los nódulos de regeneración y las bandas fibrosas uniendo, por ejemplo, en este caso, los espacios porta. Y acá tenemos otro corte de una cirrosis hepática en una hemocromatosis. Miren qué bien se ven los nódulos de regeneración y el tejido conjuntivo formando bandas que rodean a esos nódulos parenquimatosos de regeneración. El alcohol también da cirrosis micronodular. Acá tenemos una cirrosis micronodular en un hígado de color amarillento. Cuando vemos esta coloración en el hígado ya nos hace suponer que allí como factor etiológico pueda estar el alcohol. Y en la microscopía vemos los cambios característicos de una cirrosis y además de eso cambios de degeneración grasa. Entonces, una cirrosis micronodular con cambios de degeneración grasa nos hace pensar en una cirrosis alcohólica. Acá tenemos a mayor aumento una cirrosis alcohólica, vemos nódulos pequeños de mayor o menor tamaño y que tienen células hepáticas con cambios de degeneración grasa. Vemos además la importante cantidad de tejido conjuntivo fibroso rodeando a los nódulos y también la proliferación de conductos biliares. Dos de ellos están señalados por flechas verdes. Otra cirrosis que se presenta con aspecto micronodular es la cirrosis biliar. La cirrosis biliar puede ser primaria, que generalmente es autoinmune y que se observan anticuerpos antimitocondriales y expresión aberrante de moléculas de clase 2 en las células epiteliales de los conductos biliares. Entonces tenemos una destrucción inflamatoria no supurativa de los conductos biliares intrahepáticos de mediano calibre, lo cual a la larga puede llevar a un hígado crónico con cirrosis. Y también la cirrosis biliar puede ser secundaria a una obstrucción prolongada del árbol biliar extrahepático. Acá nosotros tenemos una cirrosis biliar. Se ven micronódulos homogéneamente distribuidos por toda la superficie externa y de corte del órgano y además estasis biliar. Y acá tenemos imágenes de hígados con cirrosis biliar. Arriba estamos viendo una cirrosis biliar secundaria por atresia de los conductos biliares. Abajo es el corte
macroscópico de una cirrosis biliar primaria. Y a la derecha estamos viendo un corte histológico de una cirrosis biliar. En la cirrosis macronodular encontramos un hígado normal o reducido de tamaño y la presencia de nódulos de más de 3 milímetros con amplia variación de tamaño. Las dos imágenes están mostrando a mayor aumento estos nódulos regenerativos de la cirrosis macronodular. Y en la microscopía vamos a observar las clásicas características de una cirrosis hepática, que son los nódulos de regeneración, la presencia de puentes fibrosos, la proliferación de conductos biliares y un aspecto muy interesante de esta cirrosis, que es la presencia de venas centrales en los nódulos, cosa que no veíamos en las cirrosis micronodulares. Las imágenes histológicas que tenemos nos está mostrando con flechas las venas centrales en los nódulos de regeneración. Y acá les dejo un cuadrito de los aspectos clínicos de la cirrosis compensada y descompensada. Y con esto completamos esta clase de patología hepática. Muchas gracias.